El problema lo solucionaremos tomando un café o hablando por la calle o en el banco de un parque. En el salón de plenos todos tenemos una legión de acólitos que exigen un comportamiento y nosotros, pues bueno, tal vez sobreactuamos para contentar a, bueno, pues a la gente que luego viene a decirnos si le ha parecido bien o mal lo que hemos hecho. El problema, si lo quieres solucionar, lo tienes que solucionar en otro sitio. Cuando llegas a un salón de plenos está todo negociado y todo hablado para bien o para mal. Sí, pues mira, yo, a ver, la impresión que me causan estos partidos es ni buena ni mala, es absolutamente legítima y cada cual es absolutamente libre y tiene, en fin, todo mi respaldo y mi respeto para pensar de la forma que sea. Pero yo tengo que decir en favor del bipartidismo que aun habiendo gobernado incluso mucho más tiempo un partido antagonista como al PP en este caso, como es el Partido Socialista, pues que al final que ambos partidos han tenido vocación de gobierno y en los últimos 30 años en España pues hemos tenido una mejora de la renta per cápita y de la situación general extraordinaria y no querer reconocer eso es no querer ver la realidad. Los tiempos van cambiando, hay que ir acoplándose y adaptándose a nuevas situaciones y, en fin, cualquier fórmula de modificación y adaptación es buena. Pero yo creo que achacar al bipartidismo el problema que tiene España, yo creo que hay que agradecer al bipartidismo la situación en la que se encuentra España. Estamos en primera división, hace 35 años éramos de tercera y lo que hay que conseguir es partidos capaces de, bueno, sin armar una revolución que no produce más que daño y muerte y destrucción, pues aprovechar lo bueno que se tiene e ir reformando nuestra vida y nuestra situación. Me preocupa, a mí me preocupa siempre todo, lo bueno y lo malo. Sí que es cierto que la comunidad andaluza en los últimos resultados que ha tenido, pues para mi partido no ha sido nada satisfactorio. También hay que tener en cuenta que la comunidad andaluza tiene una situación muy particular desde siempre. Eh, Vemos que allí los casos de corrupción todavía no se han visto reflejados en la forma de pensar de los ciudadanos de Andalucía y esto es absolutamente respetable. Cada cual, al final, cuando ejerce su derecho al voto, está teniendo razón en ese momento, vote lo que vote. Si eso es extrapolable a la Comunidad Valenciana o no, no tengo ni idea. Y si hay que pactar, pues tampoco me parece algo descabellado. Ahora ya me limito al caso de Chirivella. A Chirivella le ha ido muy bien con una mayoría absoluta del Partido Popular y los últimos 8 años había un gobierno de coalición de Izquierda Unida con el Partido Socialista y al ayuntamiento le fue fatal porque no hubo manera de controlar porque eran dos gallos en el mismo corral y porque cada uno tenía que poner su sello a una serie de cosas para distinguir su política de su compañero de gobierno. No todo el mundo está dispuesto a pactar con todo el mundo. Yo creo que la regeneración política es algo constante. Yo no puedo pensar que mi partido necesita una regeneración política cuando hace 4 años se le votó masivamente con una mayoría absoluta aplastante. Será porque se confiaba en él. Claro, 4 años no dan tiempo a cambiar el mundo, pero creo que los resultados que se están obteniendo son importantes. Y respecto a la regeneración, pues hemos asistido en la Comunidad Valenciana a una regeneración constante y permanente de mi partido, que no tienen nada que ver las caras que estaban gobernando y dirigiendo el partido a principio de legislatura con las que están ahora. Yo mismo llevo en el partido 8 años, hay personas que llevan 30 y hay personas que llevan 2 años. Los partidos al final tienen una regeneración importante. La renovación no puede ser quitar de en medio todo lo antiguo y ponerlo todo nuevo. Yo creo que la regeneración, no sé, me parece que es un espíritu que mi partido fomenta y yo creo en él, es una constante regeneración, adaptación y reforma de la situación para ir adaptándose a los nuevos medios. Esto pasa por infinidad de manos.
Y muy curioso porque el Consejo Rector del BIM es un órgano de representación de todos los partidos políticos, que ahí se debaten las cuestiones. Esto, tanto los representantes del Partido Popular como los del Partido Socialista, de Esquerra Unida y de Compromís, acuden a ese consejo con esto leído en un altísimo porcentaje a debatir si el tema es interesante o si está bien tratado.